Bien, estamos iniciando ahora sí. Muy buenas tardes a todos, hermanos y hermanas que nos acompañan en otro tema más del curso de apologética número 2 del Ministerio de San Francisco de Sales de la Renovación Carismática Católica. Hoy Wiley no nos acompaña, va a ir fuera del país, entonces estamos sustituyéndolo en esta parte, ¿verdad? Para seguir con el programa, ya cuando él pronto regresa y ahí nos va a seguir acompañando. Entonces, hoy tenemos la sensible baja de Weiler, pero bueno, él anda ahí fuera del país, pero desde Estados Unidos nos manda un fuerte abrazo. Vamos a ver, vamos a resumir ahí, no lo hago tan explícito ni con presentación como lo hace Weiler, pero recordando un poco de las cosas que Weiler siempre nos ha recordado, ¿verdad? En cuanto a lo de la sana doctrina y la sana discusión, ¿verdad? Entonces, la idea no es que discutamos ni peleamos, sino una sana discusión, siempre en el marco del respeto y de una conversación verdaderamente cristiana. Las preguntas, por favor, al final. También vamos a seguir abriendo el chat en los horarios que ya sabemos, el día domingo, para cualquier otra duda. Importante que cualquier consulta sea del tema que se está impartiendo. Y para el mañana, cuando se abra el chat, de igual manera, las preguntas sean del tema de hoy, pero no se vale hacer las consultas si no se ha visto el tema. Entonces eso es muy importante, que escuchemos el tema primero para que cualquier duda, ¿verdad? Pues la evacuemos el próximo domingo sin tener que repetir a lo que sí se dijo en el tema. También, bueno, de igual manera, ustedes saben que el Ministerio San Francisco de Sales es sin ánimo de lucro. Nosotros damos gratis lo que gratis se nos ha dado y con mucho amor y cariño lo hacemos primero para Dios y en segundo lugar para ustedes. Pero de igual manera siempre hay gastillos ahí que se ocupan y por eso siempre nosotros pedimos contribuciones totalmente voluntarias. Como en otras ocasiones, ustedes saben que lo que se ha dado es la cuenta eh, de mi esposa, de Stephanie, ella la tesorera del ministerio. Y de igual manera también sea por las cuentas que me imagino que, como les digo, ya Wiley en cada curso pone la información, o si no, puede ser también por Simpe Móvil, ¿verdad? El 7104-6658, que es el número de teléfono de ella. Entonces, cualquier contribución ahí, pues créanme que será de importancia para que nosotros sigamos brindando de la mejor manera posible, que eso es lo que queremos, este servicio que hacemos a Dios, a la iglesia y ya específicamente hoy a ustedes. Bueno, no tengo la imagencita de Weiler, pero como siempre, Dios nos llamó a ganar almas, no a ganar discusiones, como siempre pone la frase. La voy a recordar, porque eso es importante recordarlo siempre. Y hoy nos acompaña nuestra hermanita Carolina Quiroz, ¿verdad? Siguiendo la tradición, a ver si Carolina ahí nos pone la cámara y se nos presenta un momentico, Carito, para que te conozcan y y demás, ¿verdad? Bueno, a mí ya me conocen, entonces no voy a poner la cámara, pero Carito, para que te conozcan y no sé si ya te conocieron, pero de igual manera como vas a ver el tema, entonces ahí te dejo, Carito, un momentico para la presentación. Ok, no, de hecho ya me conocen porque yo estoy desde la semana pasada con ellos. Ah, bueno. De hecho, estos temas son continuados, todavía me van a ver 2 semanas más. Buenísimo. Entonces, pues no, nada más, muy alegre de estar aquí con ustedes hoy compartiendo este tema. Es parte de lo que, pues como les decía la semana pasada, estos tres temas de estas 3 semanas son temas muy seguidos. La semana pasada, pues recordarán que vimos el Jesús histórico, o sea, cómo comprobar que en realidad Jesús existió a través de la historia. Y hoy nos corresponde la resurrección de Cristo probada científicamente. Y
la otra semana nos toca ver lo que es la Sindone o el sudario de Turín. Entonces son 3 temas que están muy ligados y la semana siguiente nos toca la semana de oración. Entonces va a ser el curso dedicado, van a ser 2 horas o 1 hora dedicada meramente a la oración. Entonces por eso es que me tienen aquí durante todas estas 4 semanas. Entonces sí, ya me conocen. Entonces no voy a poner la camarita porque ya me vieron por aquello. Bueno, si no, ahora más tarde la pongo. Perfecto. Para la entonces, tal vez para iniciar entonces con una oración, voy a iniciarla yo, voy a hacer la oración yo entonces de inicio, para que después le doy inmediatamente después de la oración le doy el pase a Carito para que ella inicie con el tema de hoy, que ahí lo ven, la resurrección de Cristo probada científicamente. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Padre hermoso, precioso, te damos gracias infinitas por esta hermosísima tarde que nos regalas el día de hoy. Te queremos pedir que nos bendigas, Señor, que nos ayudes, que nos permitas hoy abrir el entendimiento, que sea el Espíritu Santo quien hable a través de Carolina. Espíritu Santo, toma a Carolina, que seas tú el que hable, el que nos enseñe, el que nos permita hoy comprender y aprender más, no solo de nuestra fe católica, sino de Jesús, de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, el Rey de Reyes, el 3 veces santo. Gracias, Padre, por tenernos con salud, que hoy es algo que hemos visto y se nos ha ido olvidando la importancia de la salud, y esta pandemia nos ha recordado a muchos lo importante que es cuidar nuestra salud. Gracias, Señor, porque hoy estamos acá todos reunidos virtualmente. Podemos y tenemos la posibilidad de escuchar esta formación que es tuya, Padre Santo. Y lo podemos hacer con salud. Hay muchas personas hoy en cama, hay muchas personas hoy que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Hay muchas personas que hoy están contigo, Señor, porque ya partieron. Tú en tu infinita misericordia nos tienes aquí con una misión, y te pedimos que nos ayudes a poder sobrellevar esta pandemia sin miedo, cuidándonos, eso sí, pero sin miedo, creyendo que tú vas adelante, Señor, creyendo que tú nos guías, que tú nos proteges y que todo pasa solo y si tú lo permites. Mamita María, intercede por este curso, intercede especialmente hoy por este tema, intercede por tu hija Carolina, para que este y todos los temas que se den nos acerquen más a tu Hijo, que esa es la fe y esa es la intención de este curso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Carito, te doy el pase y quedamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio con este tema. Vamos a empezar como empezábamos las clases de ciencias. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién me dice cuáles son los pasos del método científico? ¿Quién se acuerda de los pasos del método científico? Yo empiezo observación. Ajá. Vamos a ver, observación y teoría, me acuerdo esos dos. Hipótesis. Ajá. Observación, hipótesis, ajá. Teoría y ley al final. Ok. La comprobación de la hipótesis. ¿Alguien más se acuerda de los pasos del método científico? No, nadie más. Todos nos quedamos en la clase de ciencias. Bien, esa es la parte del método científico. Entonces, el método científico se divide, dependiendo del autor, lo podemos encontrar con 4 pasos, lo podemos encontrar con 6 pasos, lo podemos encontrar con 7 pasos. Vamos a hablar de lo que es el método científico para podernos ubicar en lo que vamos a hacer, porque ustedes me van a ayudar a aplicar ese método científico a la resurrección de Cristo.
Entonces voy a explicar un poquito. Bueno, el primer paso es la observación. La observación es darse cuenta o percibir aspectos de la naturaleza en donde hay un fenómeno natural que necesita de alguna forma o que nosotros queremos explicar, o sea, que lo podemos ver, pero necesitamos alguna forma para poderlo explicar. Observamos algo que nos interesa y entonces cuando eso algo nos interesa, entonces, bueno, tratamos de ver cómo funciona. Esto es algo natural que nosotros hacemos. El segundo paso es el reconocimiento de un problema o hacernos preguntas. O sea, vamos a ver, y entonces vimos el arco iris. Bueno, los antiguos pensaban que el arco iris era una señal, era producido por la magia, etcétera, etcétera. Bueno, llegó el científico, persona que tiene, se puso a observarlo, vio el arco iris y dijo, no, esto está pasando, esto no es magia, esto está pasando algo. Bueno, que ya se fue, resulta que vio que el arco iris se producía después de que llovía, bueno, algo tiene que ver con el agua. Y entonces, así sucesivamente empezó a hacerse preguntas, empezó a tener un reconocimiento del problema y para poder discernir por qué se producía el arco iris. Después tenemos que hacer una hipótesis. Entonces, al hacer la hipótesis, es una explicación tentativa de esa observación. Entonces, podríamos decir, bueno, la primera es magia. Esa es la primera, vamos a comprobar que el arco iris se produce por magia. La segunda, bueno, vamos a comprobar que el agua tiene que ver algo con que salga el arco iris. Bueno, esas son hipótesis, esas son las explicaciones lógicas o que las explicaciones que nos puede dar a raíz del problema que planteamos. Después de eso, vamos a experimentar. Ay, perdón, me adelanté. Vamos a experimentar. Entonces, ya tenemos una hipótesis, ahora vamos a comprobar esa hipótesis. Entonces, esa hipótesis la comprobamos a través de la experimentación, que es una prueba o un ensayo en condiciones controladas para investigar la validez de las hipótesis que nos hayamos hecho. Entonces, vamos a experimentar. Entonces, ¿cómo experimentamos? Bueno, entonces, tenemos un vaso, lo llenamos de agua y vemos que es como la luz. Entonces, le atravesamos la luz, en un ambiente controlado, le atravesamos la luz y vemos que la luz se fracciona en un montón de colores y de ahí sale el arco iris. Entonces, ya comprobamos de dónde sale a raíz de esa experimentación, podemos comprobar de dónde sale el arco iris y recogemos la información de los resultados del experimento que no se hizo una sola vez, sino que se hizo varias veces y se repitió en diferentes condiciones, con las mismas condiciones para llegar a un mismo resultado y probar que cuando la luz pasa a través de un cuerpo como el agua, pues se refracta, se divide, que refractar significa que se divide, la luz se divide, la luz blanca se divide y aparecen los siete colores del arco iris. Bueno, por lo menos los 7 colores visibles del arco iris, visibles para el ojo humano, porque recordemos que el arco iris, la luz tiene infinito número de colores y nosotros solo podemos ver 7 por el momento. ¿Ok? Entonces, y después tenemos las conclusiones. Entonces ya ahí es donde nos decían ya que bueno, que es una ley, que ya podemos comprobar la hipótesis, que ya podemos decir si se concluye que el arco iris se produce producto de la refracción de la luz en un cuerpo como el agua, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí la conclusión. Entonces, con esta rápida explicación, vamos a aplicar el método científico a la resurrección de Cristo. Y vamos a hacerlo primero con la observación. Yo aquí ya les puse algo. Vamos a ver qué observamos, qué fue lo que pasó, qué fenómeno es lo que nos está llamando la atención, que nos invita o que nos pica la curiosidad por investigar. ¿Cuál fue el fenómeno? Alguien que me diga. Nadie sabe cuál fue el fenómeno. Nenes.
Que un cuerpo que estaba ya no está. Un cuerpo que estaba ya no está. Ok, ¿cuál otra observación? La radiación. Ajá, ok, la radiación. Bien. Bien. El fenómeno que vamos a observar es que el fenómeno es de un hombre que murió crucificado en una época del tiempo y que revivió o resucitó. Ese es el fenómeno que vamos a analizar. No le vamos a poner nombre a ese hombre que murió, no. Entonces nos vamos a plantear el problema. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cómo resucitó? ¿Estaba vivo cuando lo pusieron en el sepulcro? Esas son las dos, o sea, se robaron su cuerpo, podemos agregar ahí, se robaron su cuerpo, porque el fenómeno tenemos que probar de alguna forma, aplicando el método científico, de que en realidad ese hombre revivió, de alguna forma resucitó. Entonces tenemos esas preguntas. ¿Cómo resucitó? ¿Estaba vivo cuando lo pusieron en el sepulcro? ¿Se robaron el cuerpo? ¿Fue una pantomima? Bueno, entonces vamos a empezar a probar. Entonces tenemos tres hipótesis. La primera hipótesis es que el sujeto nunca estuvo muerto y por eso salió de la tumba. La segunda hipótesis es que se robaron su cuerpo y anunciaron que había resucitado. Y la tercera hipótesis es que resucitó, que no hay otra explicación más que resucitó. Entonces, ya tenemos estos tres primeros pasos de aplicar el método científico. Entonces, vamos a experimentar. ¿Qué podemos experimentar? Bueno, podemos repetir el proceso de la crucifixión y comprobar científicamente que estaba muerto o que estaba vivo cuando se enterró. Y aquí tengo el análisis forense de lo que fue el proceso, la pasión y muerte de Cristo, y en el cual vamos a ver algunos aspectos importantes para comprobar, científicamente hablando, que Jesús verdaderamente murió. En primer lugar, en Getsemaní. En Getsemaní se da una situación que los japoneses le llaman Sutkotsugo. Sutkotsugo. Así le pusieron los japoneses al fenómeno del famoso corazón roto. Sutkotsugo es una trampa para pulpos, pero cuando el corazón se rompe por el sufrimiento, cuando el corazón se estresa de tal forma, y lo podemos ver acá, que Jesús estaba completamente y absolutamente estresado porque él sabía lo que iba a pasar, se presentó lo que se llama hematidrosis o hemodriosis, que es sudor de sangre. O sea, el estrés era tal que los vasos capilares de la piel se reventaron por el estrés y el cuerpo empezó a sudar de la congoja, a sudar y a sudar. Y como ya se habían roto por el estrés los vasitos capilares, ese sudor venía mezclado con sangre. Entonces, este fenómeno del Sutkotsugo es que a lo interno, no solamente el estrés del sufrimiento, el estrés de saber qué era lo que iba a pasar, fue tan grande que el corazón se contrae, el corazón se contrajo y se rompe. Y entonces, al romperse el corazón, la pleura, que es el revestimiento, es la membrana que recubre el corazón, se llena de sangre. Y por eso, a pesar de las pruebas anteriores científicas que decían que Jesús muere de asfixia, en realidad Jesús no murió de asfixia. ¿Por qué? Porque Jesús muere precisamente porque tenía el corazón roto. O sea, físicamente hablando, entendamos el sufrimiento de Jesús, el dolor de Jesús, él sabía lo que le iba a pasar, la angustia de Jesús. En ese momento era terrible. O sea, bueno, es que yo no sé si alguno de ustedes ha podido experimentar algún tipo de angustia. Yo creo que serían muy pocas personas, contados con los dedos de la mano. Tal vez un condenado a muerte podría experimentar ese tipo de angustia.
ese tipo de angustia, de temor, de dolor, de susto, de congoja, de todos los sentimientos y emociones habidos y por haber. Él sabía que iba a morir. Y por eso es que él incluso le pide a su padre, Padre, aparta de mí este cáliz. Pero humildemente vuelve, baja la cabeza y dice que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí fue donde nos dio la salvación. El proceso de la cruz ya es el medio por el cual, pero en el momento en que él acepta la voluntad del Padre, ahí nos da la salvación. Entonces también fue un momento físicamente y humanamente angustioso. Entonces tenemos la comprobación forense de que el corazón de Jesús se rompe y esto explica muchas de las cosas propias de lo que pasa en la crucifixión. Tras de que tenía el corazón roto, había exudado sangre, o sea, habría pasado con este proceso de hematidriosis o hemodriosis. El cuerpo estaba completamente desgastado. Pasó por un proceso de flagelación también. Entonces, la flagelación era terrible porque no lo flagelaban con un latiguito. Todos sabemos que lo flagelaban con un látigo que tenía puntas de hierro con puntitos que rasgaban la piel. Aquí lo pueden ver en la imagen. La idea era rasgar la piel rasgar la piel de tal forma incluso que el flagelado de alguna forma empezara incluso hasta ahogarse, o sea, ahogarse en su propia, o sea, imagínense el dolor que pudo sentir. Entonces no dejaban aquí parte sana del cuerpo. Y tenemos un análisis forense de lo que pudo ocasionarle la flagelación. Igual tenemos el análisis forense de lo que sufre en la crucifixión. Sin embargo, las nuevas teorías, las nuevas comprobaciones científicas nos dice que a pesar de que sí, él hizo esfuerzo para poder respirar, en realidad no se estaba ahogando. Jesús en realidad no se estaba ahogando, sino que Jesús estaba hablando. Vean que prácticamente es el único que habla. Los dos malhechores hablan muy poco, meramente para acusar a Jesús, pero el diálogo es muy corto entre ellos, pero Jesús sí está hablando. Jesús pronuncia las famosas 7 frases. Pronuncia las famosas 7 frases. Jesús estaba hablando, estaba consciente y de un pronto a otro nada más dijo, todo está consumado y se murió. Y plic, se murió. Ni siquiera hubo necesidad de quebrarle los pies como a los ladrones que sí tuvieron la necesidad para que murieran más rápido de quebrarle los pies. Jesús murió súbitamente. Esto, la prueba es precisamente de este fenómeno tsutsugo, que en donde el corazón ya estaba tan estresado que se había roto y había llenado la pleura. Otra de las situaciones, por ejemplo, podemos ver la persona que tiene el micrófono encendido, por favor que lo apague. Gracias. Entonces, tenemos el proceso de crucifixión con los clavos, etcétera, etcétera. Todo este proceso pasó. Y al final, la última prueba de la muerte de Jesús fue precisamente la lanza, donde le incrustan la lanza en el costado derecho. Al costado derecho, la lanza la atraviesan entre la quinta y sexta costilla, perfora el corazón estaba hinchado de sangre por todos estos procesos que había llevado desde la agonía en Getsemaní, por todos estos procesos, y eso es lo que esta prueba, esta parte de que del corazón sale agua y sangre, tiene una explicación científica aparte de la explicación de fe que nos recuerda el bautismo, pero y que nos ha lavado los pecados por la sangre y agua que baja del costado. Tiene una explicación. Lo que se forma dentro como Jesús lo habían vaciado de sangre, porque literalmente lo vaciaron, lo que
lo que se forma se llama el líquido pleural, así se llama. Ese líquido es transparente, es un líquido meramente transparente, y entonces, y mezclado con la poca sangre, entonces por eso es que del costado sale sangre y agua. Entonces, cuando pinchan el corazón, cuando meten la lanza al corazón, el corazón se vacía por completo, y esta es la prueba de la muerte de Jesús. O sea, aquí el centurión lo único que hace es comprobar que verdaderamente Jesús había muerto. Y con una herida de esa magnitud y con todo lo que había sufrido, por más Dios que fuera, había muerto. Jesús muere, probado científicamente. Entonces, este fenómeno, si vamos a responder a estas preguntas, esta pregunta la podemos comprobar con lo que indican los evangelios. Bueno, entonces podemos repetir el proceso de crucifixión y comprobar que científicamente estaba vivo o estaba muerto. Pues efectivamente, ahora lo vamos a ver más adelante, sí, Jesús estaba muerto. O sea, no hay duda. O sea, no hay cuerpo humano que resista este tipo de tortura a lo largo de aproximadamente 18 horas. O sea, no hay cuerpo humano que lo resiste. Jesús era humano. ¿Ok? Y también tenemos que si podemos comprobar que el cuerpo fue robado. Esto, a pesar de que lo vamos a ver un poquitico más adelante, estos son los textos bíblicos en donde podemos analizar los elementos que refutan esta parte de la hipótesis que hemos planteado. Que el cuerpo no fue robado, bueno, pues efectivamente se da una serie de condiciones por las cuales definitivamente el cuerpo no pudo ser robado, que vamos a ver más adelante. Y podemos concluir entonces que efectivamente Jesús murió y que fue sepultado muerto. O sea, no hay duda científica de que Jesús estaba muerto, bien muerto. Muertito, muertito, muertito. ¿Podemos concluir que el cuerpo no pudo ser robado? Sí, efectivamente, eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿podemos comprobar la resurrección? Aplicando el método científico, ¿podemos comprobar la resurrección? No es una pregunta para contestarme, es para que ustedes me contesten, niños. ¿Podemos comprobar aplicando el método científico la resurrección? ¡Ay, cri! Bueno, hoy están... Yo pienso que hoy en día sí es comprobable por todos los datos que tenemos. La resurrección. ¿Es comprobable científicamente hablando la resurrección? Uy, no, yo creo que no. Yo diría que no es comprobable porque no se puede repetir. Efectivamente. A eso es a lo que quería llevar. La resurrección no se puede comprobar científicamente. Por más avances que tengamos, la resurrección no es posible comprobarla científicamente. ¿Por qué? Porque no podemos, en un ambiente controlado, experimentar un cuerpo muerto y hacerlo resucitar. No podemos. No hay forma, no hay avance científico. O sea, a pesar de todos los avances que tenemos, la resurrección de Cristo no puede ser comprobada científicamente. Aplicándole el método científico no puede ser comprobada. Precisamente por esto que acaba de decir la hermana, porque no podemos repetir en un ambiente controlado el fenómeno. Sí podemos repetir en un ambiente controlado esto. Sí lo podemos repetir. Podemos someter a una persona a un estrés tan grande, tan grande, tan grande, que se le rompe el corazón y que pueda sudar sangre y agua. ¿Podemos someter a una persona a la flagelación? Sí, podemos someter un cuerpo a la flagelación y analizar qué es lo que pasa. ¿Podemos someter un cuerpo a la crucifixión? Sí, podemos someter un cuerpo a la crucifixión. ¿Podemos someter un cuerpo a la lanzada
que le hace el Longinos, el famoso Longinos, al cuerpo de Jesús, sí podemos. Todo esto sí podemos llevarlo a cabo. Podemos duplicar de alguna forma. Podemos duplicar la situación propia de la tumba sellada, sí, podemos hacerlo. Podemos llevar a los guardas, podemos hacerlo, podemos comprobar científicamente, aplicándole el método científico, incluso hasta esta parte de que el cuerpo pudo o no pudo haber sido robado. Podemos comprobarlo, pero no podemos comprobar que la resurrección, no podemos comprobar la resurrección de Cristo científicamente. Y entonces, ¿qué hacemos? Aquí se acaba el tema, porque el tema se llama la resurrección de Cristo probado científicamente. Aquí se acaba el tema. No, porque resulta que la historia no es una ciencia exacta. La única forma de poder aplicar el método científico con el rigor científico, es a las ciencias exactas. Pero a las ciencias inexactas, como la historia, no podemos aplicarle el método científico. Entonces, aquí aplicamos otro método. Si hay algún abogado entre los oyentes, esta persona pues conoce el método que vamos a trabajar o que vamos a estudiar, que vamos a aprender para poder probar la resurrección de Cristo. Y se llama el método legal o método testimonial. Y yo les quiero hacer esta pregunta. ¿De qué forma me pueden comprobar ustedes hoy que a esta hora están recibiendo el curso de apologética? De comprobar testimonial y con testigos. Ajá, pero ¿cómo? Comprueba escrita y testigos. Que le presento a usted, donde me mandan el chat, donde me dicen que ya está abierto el curso de apologética, porque veo ahí los participantes, porque hay además por Teams estamos recibiendo, hay comprobación de que estamos en este momento reuniéndonos. Además, hay varios compañeros que dicen, estamos recibiendo el curso de apologética en este momento. Exactamente. Entonces, sí podemos comprobar, aunque no científicamente, pero podemos comprobar que nosotros estamos hoy recibiendo el curso de apologética. ¿Por qué? Porque hay un testimonio. Hay un testimonio de los compañeros que nos vieron conectados. La sesión está siendo grabada, por lo tanto, aparecemos ahí que estamos conectados. Si tuviéramos bitácora de firmas, podemos ver la bitácora de firmas. Entonces hay testigos, hay una prueba, que es la grabación de la clase, en donde me puede certificar que yo a esta hora, hoy, estaba recibiendo el curso de apologética. Pero eso no me aplica el método científico. Eso simple y sencillamente es lo que se conoce como el método legal o método testimonial. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, la prueba es en derecho un medio probatorio emanado de las declaraciones que hagan testigos ante una autoridad judicial como parte de un proceso. El testimonio de los testigos ha venido perdiendo importancia tanto por la facilidad, bueno, esto es parte de lo que ahora está pasando con el método legal. Sin embargo, hay numerosos hechos en donde no pueden ser probados por más que por testigos, nada más. Para el método legal o método testimonial, tiene que cumplirse ciertos requisitos. El primer requisito dice, debe tratarse de un tercero extraño al proceso mismo. Como consecuencia de ello, no pueden ser testigos las partes del mismo, sean directas o indirectas. Con esto acá descartamos lo que pasa con los apóstoles, por lo menos con los 11. Lo que nos dicen. Sin embargo, vamos a probar más adelante el por qué el testimonio de ellos es precisamente lo que nos da pie para creer en la resurrección. Dar razón de sus dichos para que el tribunal pueda cerciorarse debidamente de que efectivamente el testigo tomó conocimiento de los hechos sobre los cuales declara. Es indispensable que éste dé razón de sus dichos, es decir,
que señale las circunstancias con las que presentó o la forma en que llegaron a su conocimiento. Las características, bueno, es una prueba preconstituida, porque el testigo normalmente ya sabe qué es lo que va a testiguar. Y esta parte es meramente formalismo legal, pero para los efectos tiene que ser testimonial. Este método legal es testimonial. Ahora sí, vamos a aplicarle el método científico, el método legal o testimonial a la resurrección de Cristo. Es importante aclarar que este método testimonial no solamente no solamente se aplica a la resurrección de Cristo, es parte de la historia. Es la forma de comprobar la historia. Es la forma de comprobar la historia. Entonces, vamos a ver. Diferencia entre hecho y fábula. Hay que empezar a descartar ciertas situaciones para poder probar la resurrección de Cristo. Y una de esas es el hecho y la fábula. Vamos a ver, el hecho es aquello que verazmente pasó y la fábula es aquella historia que de alguna u otra forma nos contaron, como la Cenicienta, como el cuento de la Cenicienta, a pesar de que por lo menos el cuento de la Cenicienta sí tiene una validez, tiene un fundamento histórico en alguna forma, de alguna forma. Pero se van transformando en fábulas. Entonces, vamos a ver. Dice que el apóstol Pedro escribe en la segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con todos nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro acá? Pedro está dando testimonio de que lo que están diciendo ellos no es una fábula artificiosa, o sea, no es un cuento, es una realidad que ellos vivieron, es una realidad que ellos experimentaron. ¿Y por qué tiene validez el testimonio de Pedro? Porque precisamente ahí. Porque no podemos decir que la resurrección de Cristo fue una confusión en la mente de los discípulos. Dice que ya no soportaban, porque no soportaban la idea de que él había muerto, ¿no? O sea, cada uno de nosotros y los discípulos eso lo tenían muy claro, que los muertos no pueden resucitar. Entonces, para ellos no fue producto del dolor o producto de una confusión, no, simple y sencillamente ellos hasta ahí había terminado todo. O sea, para ellos el momento de la muerte, de la pasión, muerte y sepultura de Jesús había terminado todo. Con la muerte de Jesús ya no había nada que hacer. Estaban encerrados, se sentían perdidos. Entonces el dolor, y es un camino natural, o sea, ya se murió, pues ya se murió, o sea, no podemos hacer nada más. Esperar en tener la esperanza en la resurrección, sí, pero eso es para nosotros, pero para ellos, ubicados en la época de ellos, murió Cristo y murió todo. No había una esperanza en el más allá, no había una esperanza en el encuentro, o en el reencuentro, o en la resurrección, porque todavía no había resucitado Cristo. Entonces, ellos perfectamente, o sea, por dolor no pudieron inventar que Cristo había resucitado. Además, ni siquiera se acordaban. Ni siquiera se acordaban de las palabras que Jesús les había dicho. Y yo resucitaré al tercer día, yo resucitaré, destruyan este templo y al tercer día, en 3 días yo lo voy a reconstruir. ¿Quiénes se acordaban de ese hecho? Los enemigos de Jesús. El Sanedrín se acordó de ese hecho. Y por eso fue que fue a decirle a Pilato, los miembros del Sanedrín le fueron a decir que pues, por favor pusiera guardas en la tumba. Ellos eran los únicos que se acordaban de ese hecho. Los discípulos no, los discípulos estaban, perdonen la expresión, pero estaban hechos pistola. Anímicamente, físicamente,
etcétera, etcétera. Ellos estaban mal. Entonces, si estaban derrotados, ¿cómo van a, o sea, psicológicamente hablando, no podrían de ninguna forma inventarse la fábula de que Cristo resucitó? Entonces ahí tenemos que es un hecho. Y es un hecho precisamente porque el apóstol fue testigo de ese hecho y no se está inventando absolutamente nada. Testigos del singular acontecimiento. Pues sí, efectivamente, las versiones de la resurrección que da el Nuevo Testamento ya circulaban, o sea, ya cuando vivían los contemporáneos de Jesús. Estas personas pudieron confirmar o negar la veracidad de lo que predicaban los apóstoles. Los evangelistas fueron testigos directos de la resurrección o bien relataron aquello que testigos oculares les habían contado. Los apóstoles defendieron el evangelio apelando al maestro. ¿Cómo podían gozar de la gran simpatía entre el pueblo si la resurrección no hubiera sido un suceso verdadero? Si mintieron deliberadamente, ¿acaso la gente que conocía la verdad lo habría tolerado? Aquí los testigos juegan, para poder aplicar el método legal, los testigos juegan el papel más importante. Vuelvo a la psiqui, al entorno emocional en el que se encontraron los discípulos. ¿Qué ganaban con decir que había resucitado si en primer lugar habían un montón de testigos que lo habían visto muerto? ¿Qué ganaban con decir con inventar que había resucitado? Y que lo habían visto. No era tanto que había resucitado, sino que lo habían visto. ¿Qué ganaban con decir eso? Nada. En realidad no ganaban nada. Perdían un montón porque los iban a tachar de locos. O sea, de que ya los estaban persiguiendo, los iban a perseguir más. Es más, lo perdían todo. Y ellos estaban encerrados en el cenáculo con miedo, precisamente por miedo a perder la vida. Precisamente por miedo a lo que les podía pasar. Entonces, yo no creo que a ninguno se les haya ocurrido la grandiosa gracia de decir, digamos que resucitó. No, que los hubieran matado más rápido. Los hubieran perseguido más. Sin tener pruebas. La prueba es la fuerza que les da el resucitado es porque camina con él, con ellos, come con ellos. Entonces, hay testigos de este acontecimiento. El otro testimonio es el testimonio de la Escritura. Y en la Escritura se nos narra, por ejemplo, que hay un sello roto. La piedra está corrida y el sello está roto. Cuando el gobierno romano pone un sello en cualquier lugar, la pena por violarlo o por romperlo es precisamente la crucifixión cabeza abajo. Ahora, en ese momento, ¿qué discípulo o qué seguidor de Cristo se hubiera comido la bronca de ganarse la crucifixión solo por violar un sello romano? Nadie en su sano juicio lo hubiera hecho. Nadie en su sano juicio lo hubiera hecho. Y menos que recordemos que los discípulos estaban asustados y desorientados después de la crucifixión. Un segundo testimonio en la Escritura es la tumba vacía. Este es el detalle más importante. ¿Por qué? Y esto me encanta. Porque la mayoría de las religiones se basan en tumbas llenas con los restos de sus líderes, en donde los fieles acuden en peregrinación para venerarlas. Sin embargo, la tumba de Jesús quedó vacía por los siglos de los siglos. Mahoma está enterrado en la Meca. Por eso es que la gente va a visitar la Meca en peregrinación. Para ir a visitar la tumba de Mahoma. Buda reencarna cada rato. Se muere y reencarna, se muere y reencarna, se muere y reencarna. Según las creencias budistas. Entonces siempre va a haber una tumba con un cuerpo.
que sustituyen con otro cuerpo que tarde o temprano se va a morir. Y así sucesivamente. En cambio, nosotros, el testimonio de la Escritura nos dice que la tumba estaba vacía. Pueden ir a visitar la tumba de Lutero. Ahí la encuentran en Alemania. Pueden ir a visitar la tumba de John Smith. Ahí la encuentran en Oklahoma. Pueden ir a visitar la de los fundadores de los bautistas, de los adventistas. Ahí están, en Estados Unidos. Todas esas tumbas están ahí. Y están llenas. La tumba de Cristo estaba vacía. Completa y absolutamente vacía. Otro testimonio de la Escritura. La gran piedra circular quitada. Aquí hay que tener, la Guardia Romana estaba formada por un grupo de 416 soldados. ¿Ustedes creen que la Guardia Romana estaba ausente de su puesto? Conociendo la disciplina de los guardias romanos y que si se dormían o dejaban su puesto, era castigado con la pena de muerte y eran quemados. Sin embargo, la piedra circular que sellaba la tumba, que pesaba 2 toneladas, apareció quitada. Yo no sé si aquí solo he visto a don Giovanni nada más, el resto son puras mujeres, pero no sé si don Giovanni tiene también nosotras las mujeres, hemos visto en Semana Santa cuando cargan el Santo Sepulcro. O las famosas andas en las Semanas Santas en Antigua Guatemala o en España, en Sevilla, esas grandes andas con esas grandes imágenes que recorren procesionalmente. La cantidad de personas que hay ahí metida abajo es bárbara. Pues para que se hagan una idea. El Santo Sepulcro de la Iglesia de Desamparados pesa 1 tonelada. 1 tonelada. Y para poderlo alzar, o sea, para poderlo llevar en hombros, se ocupan, para que caminen 100 metros, nada más, se ocupan aproximadamente, son 8 de un lado, 8 de otro, 16. No, mentira, son 6, 12 y 4. Estamos hablando de 20 personas para alzarla, para caminar 100 metros. Yo sé que hay en física algo que se llama la palanca, pero igual, el esfuerzo para levantar 2 toneladas no es solamente una palanca chiquitica, dirían. Está la piedra quitada. ¿Quién la quitó? Si habían soldados romanos que están completamente, la Guardia Romana estaba completamente tan entrenada, que no podían haberse ni dormido ni irse. Ahí estaban cuando la tumba la quitaron. Ahí estaban los testigos primeros de la resurrección de Cristo, son los 4 o 16 soldados romanos que estaban ahí. Otro testimonio que nos brinda la Escritura es la mortaja intacta. Esto vamos a ampliar un poquito más cuando veamos la sábana santa. Pero sí, cuando entraron a la tumba, cuando entra Pedro seguido de Juan, porque María Magdalena no entra a la tumba. María Magdalena, recordemos que ella ve, abre en la tumba, ve que está vacía y jala. En el momento en que ve la tumba, abre la tumba abierta, entra Pedro y después entra Juan. ¿Y cómo se encuentran? Se encuentran las
se encuentran los lienzos en los que había sido envuelto, los encuentran tirados, pero la mortaja que cubría la cara, a pesar de que estaba intacta, ¿verdad? O sea, pero la mortaja que cubría la cara estaba doblada a la par. Esto tiene una tradición muy hermosa, el por qué Jesús dobla. Aquí dice que la mortaja llevaba la forma del cadáver. Es posible que sí. Pero la mortaja, la parte que va en la cara, el velo que cubría la cara, se lo encontraron doblado a un ladito, y esto lo dice la Escritura. ¿Y por qué? Investigando esto es que uno se encuentra estas joyas. Dice, lienzo doblado. Esto es una tradición judía de la época. Para entender el significado del lienzo doblado, tenemos que entender un poco la tradición judía de la época. El lienzo doblado tiene que ver con una dinámica diaria entre el amo y el siervo. Y todo niño judío, o sea, Jesús, conocía bien esta dinámica. El siervo, cuando prepara la mesa para comer para el amo, procura tener la certeza de hacerlo exactamente de la manera deseada por su señor. Después que la mesa era preparada, el siervo quedaba esperando fuera de la visión del amo hasta que él terminase de comer. El siervo no se atrevía nunca a tocar la mesa antes de que el amo hubiese acabado. Al terminar, el amo se levantaría, se limpiaría los dedos, la boca, la barba, haría una bola con el lienzo y lo dejaría en la mesa. Si lo dejaba arrugado, quiere decir que había terminado. Sin embargo, si estaba doblado, si en lugar de arrugarlo lo doblaba, significa que hay que esperar que él va a regresar después. Entonces, esta hermosísima parte de la mortaja y de encontrarse el velo que cubría el rostro de Cristo doblado, lo que quiere decir es que Jesús va a volver, que esto no ha terminado. No lo arrugó. Esto no ha terminado. Jesús va a volver. Esto como un paréntesis del por qué la mortaja, el velo que cubría la cara, estaba doblada. Nada más. Pero encontramos la mortaja intacta. No había sido cortada, no estaba, tal vez estaba así desordenada, pero no había sido cortada de ninguna forma. O sea, podemos decir que no había sido violentada para poder sacar el cuerpo de ahí y decir que estaba resucitado. Y que la mortaja estuviera doblada, delicadamente doblada, donde debería estar la cabeza, tiene este significado que les acabo de decir. Otro testimonio, las apariciones. Las apariciones del resucitado. Tenemos los textos, hay dos textos de Mateo y la primera de Corintios. Tenemos dos textos, el de Mateo y el de Corintios. Indica que más de 500 personas vieron a Cristo resucitado. Esto implica que cuando se escribieron tales relatos, la mayoría de los individuos que presenciaron el acontecimiento de la resurrección aún estaban vivos y podían testificar la veracidad o falsedad de los hechos. Sin embargo, no se sabe de ningún testigo que intentara desmentir la predicación apostólica acerca de la resurrección. Y aquí hay que tener mucho cuidado. No podemos confundir las apariciones con alucinaciones. La psicología, las personas que sufren alucinaciones poseen normalmente un carácter paranoico o esquizofrénico. Estas se refieren siempre a experiencias pasadas. Igualmente suele darse una actitud expectativa en el individuo que lo sufre. No obstante, ninguna de las personas que aparecen en el texto bíblico reúnen estas condiciones anormales. Por el contrario, las apariciones se producen en horas y en situaciones y con personas diferentes, que poseían diferentes temperamentos, que bien tuvieron diferentes reacciones. Por ejemplo, María se emociona, María Magdalena se emociona, los discípulos se asustan, Tomás se mostró incrédulo. Hay discípulos que van tristes y Jesús va caminando con ellos y no lo reconocen hasta partir el pan, pero ellos van tristes y van con él. Cada uno tiene una experiencia diferente. Cada uno de los testigos tiene una experiencia diferente con el resucitado y le suscita diferentes reacciones. Entonces, estas apariciones no son alucinaciones, son reales.
precisamente por el testimonio. Y nadie, y esto es muy importante recalcar, ningún testigo intentó desmentir la predicación apostólica. El otro testimonio en las Escrituras que viene ahí nos dice, también la fe de los creyentes a través de la historia es un claro testimonio de la resurrección. La fe que nos hace disimular el dolor, lo que nos permite sonreír en medio del sufrimiento, la que nos da fuerza para vivir en medio de los problemas y la adversidad. Desde esta perspectiva, el creyente está inmenuzado frente a la muerte, pues ha aprendido a paladear con tranquilidad el sabor de la resurrección. La fe de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, en su gran mayoría, el 90%, murieron mártires. ¿Van a morir mártires por una fábula, por una mentira? No. En realidad no. En resumen, testimonio en la Escritura. Tenemos la lista de los testigos de la resurrección. Aparte de María Magdalena, que fue la primera testigo de la resurrección, tenemos los 11 hombres miedosos. Y aquí es muy interesante. Hay que tomar en consideración que los 11 empezaron su prédica. Vamos a ver, empezaron la prédica. ¿En dónde empiezan la prédica los apóstoles? Los discípulos, ¿en dónde empiezan la prédica? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿En dónde sucedieron todas las cosas? La pasión, muerte y resurrección de Cristo. En Jerusalén. Si fuera mentira la resurrección de Cristo, los discípulos hubieran predicado sobre la resurrección en Jerusalén. No. Jamás. Ni locos que estuvieran. Mejor se hubieran ido para Atenas o salido en otro lugar, tal vez le crean. No. Más de 500 personas, Primera de Corintios, capítulo 15, más de 500 personas fueron testigos de la resurrección. Pablo en el año 35 fue testigo de la resurrección. Santiago, el hermano del Señor, el primo en realidad, también fue testigo de la resurrección. Clemente de Roma en el año 95. Y todos estuvieron dispuestos a morir y sufrir por su creencia en la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué ganaban en fabricar una historia ficticia? Tuvieron todo que perder y nada que ganar en cuanto a ganancias económicas o posición social. Y aquí hay algo muy importante. Hay 11 personas. Que no hubiera habido más testigos que estas 11 personas. En algún momento determinado, la historia, alguna de esas personas cambia la historia. Cuando ya se va a ver que va a morir, va a negar la historia y no la niega. Ninguno de los 11. De hecho, de los 11 solo hay un discípulo que no muere mártir. Bueno, en realidad de los 12, porque ya aquí podemos contar a Matías. Pero de los 12 discípulos que son, ya sacando a Judas, de los 12 discípulos que son, 11 mueren mártires. O sea, por una mentira. Por una mentira murieron mártires. Juan prueba el martirio, pero Juan es rescatado del martirio. Entonces Juan muere viejito. Pero incluso el apóstol Juan fue y sufrió un intento de martirio. Y lo metieron en una caldera de agua hirviendo o aceite hirviendo, no me acuerdo, pero algo le pasó así. Aceite. Sí, entonces, más de 500 personas. 500 personas van a mentir, siendo testigo de la resurrección. Y aquí vamos a ver la resurrección atestiguada por enemigos. Y el primer enemigo es Saulo de Tarso. Pablo declara, como gran enemigo y perseguidor de los cristianos, declaró encontrarse con Cristo resucitado.
Y lo narra en la primera carta a los Corintios y en sus discursos registrados en Hechos de los Apóstoles. Lucas lo confirma en Hechos 9. Y la tradición oral temprana es consistente con estos relatos. Pablo sufrió y murió por sus convicciones como un incansable predicador de la resurrección. ¿Cómo es que alguien que odiaba el cristianismo y entregaba a los cristianos a prisión se convirtió en el más grande predicador del cristianismo? ¿Alguien que me explique? Si por culpa de Pablo tenemos a Esteban como primer mártir, porque fue Pablo el que lo acusa. Que alguien me explique entonces cómo se convierte después, si no es por ser testigo de la resurrección y eso que Pablo no persiguió cristianos años después. ¿Pero por qué? Porque él se encontró con el Cristo resucitado. Cristo se le aparece resucitado. El otro era Santiago, el pariente de Jesús, no Santiago el mayor, sino Santiago el menor. El pariente de Jesús, él no creía en la crucifixión, él no creía en Jesús. De hecho dice en Juan capítulo 7 versículo 5, ni aún sus hermanos creían en él, ni aún sus familiares, ni aún sus parientes creían en él. Nadie creía, de su familia nadie creería, solo María. Y aún así, él se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén. Santiago se convierte en el patriarca de la iglesia de Jerusalén, en el obispo de la iglesia de Jerusalén. Y muere precisamente por creer en la resurrección cerca del año 62. Y la primera carta de Santiago, el primer verso de la carta de Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y Pablo narra, en Corintios, Pablo narra que Jesús ya le aparece a él, a Jacob, a Santiago. O sea, no solamente se le apareció a Pablo, se le aparece a Santiago. Entonces tenemos también que el método legal nos permite que la resurrección sea atestiguada por enemigos, por personas completamente ajenas al proceso. En un principio teníamos que todas estas estaban unidas al proceso. Y aquí estas dos, bueno, aquí falta María Magdalena, estas dos lo habían escuchado, lo habían hablado, lo habían visto, habían comido con él, habían recibido las enseñanzas de él, lo habían escuchado, lo habían seguido. A partir de aquí, son todos estos enemigos. Un enemigo va a atestiguar, alguien en su sano juicio, habiendo rechazado todo esto, va a atestiguar que vio a Cristo resucitado. No tiene ningún sentido. Y todavía tenemos testimonios extrabíblicos, testimonios con fundamentos históricos, de historiadores romanos. Y vamos a ver algunos de estos. Bueno, el famoso Flavio Josefo, que dice en Antigüedades, en el tomo 18, dice: había por esta época un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, lo condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente.
Tenemos el testimonio del historiador Flavio Josefo. El testimonio de Tácito. Dice, para suprimir el rumor por el que incendió a Roma, Nerón cargó falsamente a los cristianos con la culpa y los castigó con las más crueles torturas, atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus iniquidades. Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio. Pero la superstición perniciosa, reprimida por un tiempo, volvió a hacer irrupción, no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este error, sino también por toda la ciudad de Roma. Luciano, siglo II, el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo. Aún más, el primer legislador que ellos tuvieron les persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros, después de haber transgredido de una vez por todas, negando a los dioses griegos y adorando a aquel sabio crucificado y viviendo bajo sus leyes. Plinio afirmaba que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera y de allí cantaban en versos alternados un himno a Cristo como a un dios y se sometían a un juramento solemne y no habían hecho malvados de ninguna clase, sino que más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio o a nunca falsear su palabra ni a negar algo que les hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de ellos. Eran llamados a nunca falsear su palabra. Entonces también tenemos el testimonio de estas personas que ni nunca se convirtieron al cristianismo, sino que eran simples historiadores, especialmente Flavio Josefo. Porque recordemos, si recordamos la clase pasada, Tácito, donde habla las crónicas de Tácito, donde habla los anales del judaísmo, del año 30 del año 27 al año 36 se perdieron esos tomos. Pero aún así nos llegan noticias de él. Entonces, todos estos historiadores fuera de los evangelios tienen un testimonio de la existencia de Jesús y de por lo tanto también la resurrección. Ahora bien, hay teorías, y aquí vuelvo al principio, hay teorías alternas que buscan negar la resurrección, sí, que Jesús solo se desmayó, murió, por eso pensaron que resucitó. Ya concluimos cuando aplicamos el método científico que era imposible sobrevivir a la crucifixión romana. Si Jesús hubiera aparecido vivo, hubiera sido un moribundo herido, no un señor triunfante. Además, hubiera vivido entre ellos y le hubieran visto morir, como la resurrección de Lázaro. Lázaro muere 10 años después. Y lo hubieran visto moribundo, no lo hubieran visto glorioso. Porque un cuerpo que recibe esa clase de tortura no puede salir de la tumba así porque así. Los discípulos robaron el cuerpo y luego proclamaron que lo vieron vivo. Esta teoría no explica qué ganaban con fabricar una historia ficticia. Tuvieron todo que perder y nada que ganar en cuanto a ganancias económicas o posición social. Todos sufrieron y murieron por su creencia en la resurrección. Tampoco explica la fe de los que no creían como Santiago y mucho menos la del enemigo de Pablo. Si hubieran robado el cuerpo, la mentira no se mantiene. No se mantiene. Algunos solo tuvieron alucinaciones, por eso pensaron que resucitó. Es imposible que exista una alucinación masiva de más de 500 personas. Además, esta teoría tampoco explica la fe de los que no creían como la de Pablo, el perseguidor de los cristianos. Aparte de que las 500 personas no lo vieron juntos al mismo tiempo. Cada uno lo vio en su momento, en situaciones específicas. No lo vieron juntos. Las 500 personas que son testigos no lo vieron juntos. En una manifestación masiva, no. Se les apareció de forma individual a cada uno de ellos o en grupos pequeños, pero a todos se les apareció de forma individual. Entonces, ¿qué podemos concluir? La mejor explicación de las piezas de evidencia es que la resurrección de Jesús es un hecho histórico verídico. Le aplicamos el método legal del testimonio y podemos decir que es un método verídico.
Es la mejor explicación a la tumba vacía, a los relatos de seguidores e incrédulos, testificando que lo vieron vivo, y es la mejor explicación histórica para explicar el surgimiento del cristianismo y la pasión de los primeros cristianos en medio de sus circunstancias. La resurrección de Cristo no es un hecho científico. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Y es un hecho histórico que, como el Jesús histórico, podemos comprobar que sucedió. Pero a cada uno de nosotros, Jesús se nos ha aparecido resucitado. Porque todos y cada uno de nosotros hemos recibido el primer anuncio. Todos y cada uno de nosotros lo vemos resucitado al contemplar la Eucaristía. Todos y cada uno de nosotros lo hemos visto en el hermano. Hemos sido testigos de la resurrección de Cristo. Y somos dichosos, y como decía el mismo Cristo, bienaventurados los que creen sin ver. Cada uno de nosotros es bienaventurado porque creemos sin ver, pero con las pruebas históricas suficientes para saber que lo que estamos predicando, que el Cristo que estamos predicando es el Cristo vivo y verdadero, que está en la sencillez de un poco de pan y un poco de vino y un pedazo de pan, a través de la acción del Espíritu Santo, que se consagra todos los días en la Eucaristía. Entonces ese es el Cristo verdadero. Ese es el Cristo resucitado. No necesitamos más pruebas. Pero aún así, Dios permite que tengamos estas pruebas históricas para poder defender la fe. El resto de religiones tienen tumbas llenas de cadáveres. Nosotros tenemos una tumba vacía. Christos anesti, alitos anesti. Este es el saludo en griego que se da el domingo de Pascua en la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué quiere decir Cristo ha resucitado? Y la respuesta es un saludo. Entonces la persona dice Christos anesti, que quiere decir Cristo ha resucitado. Y la otra persona le responde alitos anesti, verdaderamente ha resucitado. ¿Alguna duda, chiquillos, o pregunta? Yo le tengo una, me encantaría, bueno, más que nada la felicito, pero me encantaría que me diera la fuente de donde se dice que Jesucristo se le apareció a los 500 en pequeños grupos y persona a persona. Se le apareció a los 500. Y está en Primera de Corintios, capítulo 15. Corintios 15. Sí, Primera de Corintios 15. Sí, es que dijiste que no se le apareció a todos los 500 juntos, sino que... No, de hecho no se les aparece a los 500 juntos, porque ellos lo que reúnen es el testimonio de las 500 personas. O sea, tienen el testimonio de 500 personas. Ah, entiendo, ok. Muy bien, voy a repasar ese Primera de Corintios 15. Perfecto, gracias. Carolina. Sí. ¿Verdad que dijiste que Lázaro había muerto 10 años después de que había resucitado? Sí, Lázaro muere. Es que la resurrección de Lázaro no es igual a la resurrección de Cristo. La resurrección de Lázaro es meramente física, no es gloriosa. Sí. Entonces, Lázaro muere 10 años después. Ah, ok. Gracias. Con gusto.
¿Alguien más? Doña Nidia tiene la mano levantada. Bueno, si tengo la mano levantada fue por casualidad, porque estoy maravillada con este curso y agradecidísima con Carolina. No, no tengo ninguna pregunta porque todo quedó sumamente claro, pero qué dicha que tengo la oportunidad de hablar para decirles que muchísimas gracias, porque estas cosas lo mantienen a uno como con el corazón estrecho en la mano, ¿verdad? Desde que empezó Caro a decirnos, a explicarnos bien sobre la autopsia del Señor Jesús, que es algo tremendo, ¿verdad? Con solo eso ya todos los sentidos se le despiertan a uno para poner atención a todo lo que sigue en la explicación. Muchísimas gracias, todo muy claro. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más con alguna consulta o pregunta? Todo muy claro, todo muy claro, más bien, muchas gracias. Yo tal vez quería agregar nada más que si esto de la resurrección del Señor fuera mentira, pues qué increíble que una conspiración dure más de 2000 años y ponga de acuerdo a tantas personas, ¿verdad? Sería algo inédito. Una conspiración que dure más de 2000 años y ponga de acuerdo a millones de personas, yo creo que es difícil, ¿verdad? Es interesante. Yo creo que esa es y es algo que cuando estaba investigando sobre el tema, me llamó mucho la atención precisamente esta parte de que nosotros visitamos una tumba vacía, mas en cambio el resto de las religiones del mundo visitan una tumba llena. Y eso me llamó poderosamente la atención precisamente porque me confirma que el cristianismo es la religión que salva al mundo, y que nosotros y cada uno de nosotros tiene la inmensa responsabilidad de transmitir de alguna u otra forma la alegría de la resurrección, y que eso es un compromiso y un compromiso muy, muy grande, porque nosotros somos testigos de la resurrección. Y eso, el ser testigos de la resurrección es anunciar precisamente, anunciar que Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo, que Cristo murió por nosotros. Y no solo anunciarlo, porque como diría San Francisco de Asís, tienes que predicar, y en algunas ocasiones predicar con palabras, pero la mayoría de la prédica se hace con el ejemplo. Entonces, si verdaderamente nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo, nuestra fe tiene que ser tan fuerte, que a pesar de las circunstancias, y esa era parte de las conclusiones, que a pesar de todas las circunstancias, cada uno de nosotros tiene el valor y la fe para seguir adelante. Ese es el verdadero discípulo. Ese es el discípulo que cree en la resurrección. Que a pesar de todo lo que nos está pasando, de todas las situaciones que estemos difícilmente enfrentando, incluso a pesar del enfrentar la muerte, cada uno de nosotros debería estar tranquilo. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos
que vamos hacia la resurrección y que vamos a resucitar con Cristo. Y nuestro primer ejemplo es la Santísima Virgen María. Porque María no era Dios. María humanamente muere y Jesús la resucita y la lleva al cielo. Igual nos va a pasar a cada uno de nosotros. Tenemos que experimentar la muerte, sí, pero resucitaremos con Cristo. Y viviremos con Cristo eternamente. Entonces, Santa Teresa tiene una frase que a mí me llama mucho la atención, que dice: ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelve a dar la vida. Y el placer de morir de Santa Teresa es porque se iba a encontrar con Jesús. Y no es que les estoy diciendo que esperemos la muerte, no, pero que estemos conscientes de que la vida que tenemos tiene que ser un testimonio para podernos encontrar en la muerte con el amado y para poder resucitar con él. Entonces sigamos creyendo en la tumba vacía. Muchas gracias, Carito, por este tema. Gracias a todos por haber participado, por haber sacado su tiempo y compartir con nosotros este tema tan maravilloso. Yo creo que es importante, mis hermanos, como les digo, es un tema que viene también en nuestra ayuda en un tiempo como en el que estamos viviendo, ¿verdad? Recordar que la esperanza del cristiano es esta: Cristo resucitó, como dice Pablo, si no, vana sería nuestra fe, ¿cierto? Entonces, pues es maravilloso el poder saber que Cristo está vivo, que Cristo resucitó y que vamos a resucitar juntamente con Él. Vamos a estar y encontrarnos con Él. Y el fin no está en cuando tengamos esta muerte aquí, en la tierra. Ahí no termina nuestra historia, sino que vamos a una eternidad. Y yo creo que esa esperanza, esa tranquilidad, esa fe nos ayuda para vivir estos tiempos. Bueno, yo al menos no quiero morir todavía. Yo hablaba con mi esposa hace unos días de eso, de que toda esta situación y que las noticias y todo lo que nos embarran, en algún momento nos encierran en un temor. Y bueno, es que uno no quiere morir todavía. Sin embargo, el saber que tenemos un Dios que ya venció a la muerte, o sea, ha vencido todo, es el Rey, es el Todopoderoso, y ya venció a la muerte, Él puede contra todo. Y que tenemos ese Rey ahí, ese Señor de señores, que nos ama y que sabe que es lo mejor para nosotros. Y eso nos da esperanza. Y si nos llama a su presencia, pues uno tiene por lo menos esa esperanza o esa fe, como dice Pablo, de que el final no está aquí, de que todo lo que hice aquí para bien, pues en algún momento el Señor me va a recibir. Yo me lo imagino ahí recibiéndome con un abrazo y decir, bueno, en lo poco me fuiste fiel, ¿verdad? Y aquí estoy y yo te amo, ¿verdad? Y esperar eso, y eso es una gran tranquilidad para uno como cristiano, principalmente en estos tiempos donde reina la desesperanza, el temor. Entonces, pues ánimo, sigamos adelante. El Señor va adelante de nosotros y pues Él nos ama y nos cuida. Vamos a cerrar entonces hoy recordando que pues el chat se va a abrir en la próximo domingo, de igual manera, de la misma forma en que se ha venido realizando a lo largo de todas estas semanas. Y pues invitándolos de nuevo para que nos acompañen el próximo sábado con Carito otra vez, con el próximo tema que vamos a desarrollar. Que Dios me los bendiga mucho. Voy a pedir por favor tal vez algún hermano que se anima, si no entonces lo hacemos democráticamente, pero algún hermano que nos acompañe y nos haga la oración final pidiendo por
tal vez si podemos aprovechar esta oración final y pedir al Señor por Jania, el curso de apologética, que nos ha acompañado también en Apologética 1, y es una hermana que conocemos en el ministerio y la apreciamos mucho, Jania López, y que ahorita pues ella está en el hospital con COVID. Está ahorita con COVID internada está internada en el hospital con COVID. Entonces, sí, para que oremos de una vez por ella, por su salud. Entonces, alguien que se anime a hacer la oración final, por favor, de ustedes, hermanos. A ver, ánimo, alguien que se anime a hacer la oración. Hablemos con el Señor. Ya de por sí muchos nos conocemos desde Apologética 1. Somos como una familia aquí ya. Alguien que se anime a hacer la oración. Doña Norma. Doña Norma, perfecto. Doña Norma, háganos la oración entonces. Pidiendo por Jania también por su salud, que es miembro de este curso y nos ha venido acompañando. Doña Norma, le doy la palabra entonces. Está en silencio, por si acaso. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, ok. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, te damos gracias por todos los dones, Señor, que has manifestado a estas personas que nos están hablando de ti. Te doy gracias, Señor, por el don de la vida. Y te doy gracias también porque en una pandemia como la que estamos viviendo, nos tienes todavía aquí con vida. Y humildemente ante tu presencia, Señor, clamo a ti por todas estas personas, especialmente por esta hermana que estamos orando en este momento, Señor, para que la Virgen Santísima pase su manto poderoso sobre ella y sobre su cuerpo, sobre sus pulmones, Señor, para que ella pueda salir adelante, si es tu santa voluntad. Te pido, Señor, una cobertura muy especial para ella y para todas las personas que en este momento están sufriendo de este flagelo, Señor. Pero esto no nos va a achicar porque sabemos que tenemos un poderoso, que tiene una diestra poderosa y que tú nos levantas, Señor. Enséñanos a aprender, Señor, de esta situación, a no quejarnos, pero sí a aprender y a darte gracias porque nuestras familias y porque a pesar de que hemos tenido y estamos lamentando la muerte de muchos amigos y seres queridos, Señor, tú tienes un fin para esto. Te pido también en esta pequeña oración, Señor, que nos cubras a todos, Señor, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pido reparación por nuestros pecados, Virgen Santísima, y los pecados del mundo entero. Señor, yo sé que tú tienes una misericordia infinita y abusamos de ella, pero ayúdanos. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, ten piedad de nosotros y especialmente te pedimos por nuestra hermanita, para que tú la ayudes a salir adelante y le des fuerza y fortaleza a sus familiares. Amén. Amén. Gracias, doña Norma. Dios me la bendiga. Bien, hermanos, entonces estamos cerrando ya el curso por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y nos vemos por el chat mañana y nos vemos el próximo sábado al ser las 2 de la tarde, hora de Costa Rica. Entonces, buenas tardes. Carito. Bueno, chiquillos, nos vemos la otra semana, si Dios quiere, con el tema de la sábana santa.
Entonces, para que no se pierdan el próximo programa, a la misma hora y por el mismo canal. Chao, chiquillos, que les vaya bien. Un abrazo. Muchísimas gracias, preciosa. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Chao, hasta luego. Gracias. Más linda de Chao. sábado. Gracias. Fin de semana muy bueno para todos.